¿Qué es alta tensión, media tensión o baja tensión? De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la clasificación de los niveles de tensión en corriente alterna. Pero antes vamos a recordar qué es tensión. Tensión es una magnitud eléctrica y es aquella fuerza capaz de producir el movimiento de electrones, o es la diferencia de potencial. Los invito a que miren el video que tenemos en el canal sobre las magnitudes eléctricas. Bien, la unidad con que se mide la tensión es el voltio. Y ese voltio tiene unos múltiplos que son más grandes, como por ejemplo el kilovoltio, y unos submúltiplos, como por ejemplo el milivoltio. El kilovoltio es más grande que el voltio, o sea, 1000 voltios equivalen a 1 kilovoltio. Esto es para recordar sobre las magnitudes eléctricas. ¿Qué es la tensión? ¿Cuál es su unidad? El voltio. Y los múltiplos y submúltiplos. Bien. Los niveles de tensión están normalizados por la norma IEC. Recordemos la norma 60038. Esta norma nos define unos niveles de tensión, pero en cada país estos niveles pueden variar, se pueden ajustar de acuerdo a la norma interna que tenga cada país, pero todas estas normas se basan en esta norma internacional, que es la IEC 60038. IEC es Comisión Internacional Electrotécnica. Bien, aquí en Colombia nos rige el RETIE. El RETIE es el que nos define, basado en esa norma, el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, nos define unos rangos de tensión, unos niveles de tensión, los clasifica de la manera que vamos a ver a continuación. En muchos países esto varía. Te invito a que te quedes hasta el final del video y me digas y hagas esta misma tabla para tu país de acuerdo a las normas que tengan en cada región. Bien, el RETIE, como estábamos diciendo, es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Ahí nos define la siguiente tabla que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos entonces, vamos a empezar desde la parte inferior, la tensión más baja, hasta llegar a tensiones altas. Nos dice entonces que de 25 voltios hacia abajo se considera como muy baja tensión, entonces la clasifica como muy baja tensión, de 25 voltios hacia abajo, o sea, inferior a 25 voltios, muy baja tensión. Entre 25 voltios y 1000 voltios se considera como baja tensión, entonces vamos a colocar aquí baja tensión. Entre 1000 voltios y 57,5 kilovoltios, aquí ya aparecen kilovoltios, o sea 57.500 voltios, se considera como media tensión. Media tensión. Y entre 57.500 voltios, o sea 57.5 kilovoltios, se puede hacer la conversión, hasta 230 kilovoltios, se considera como una alta tensión. Esa es la norma que rige aquí en Colombia. De pronto en algunos países cambia un poquito estos niveles. Y de 230 kilovoltios hacia arriba se considera como extra alta tensión. Extra alta tensión. Esta es la clasificación general entonces que nos dan para saber qué es alta tensión y qué es media tensión. Entonces, alta tensión se considera entre estos valores, ya lo consideramos aquí en Colombia como alta tensión. Media tensión entre 57 y 1000. Ahí, si está dentro de este rango, se considera media tensión aquí en Colombia, basados en nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas, el RETIE y la norma 2050. Baja tensión se considera entonces como entre 25 y 1000 voltios. Aquí ya podemos entonces saber qué es media, cuáles son los valores que rigen para cada uno.
De otro punto de vista, la norma nos dice que toda instalación debe estar clasificada dentro de esta tabla. Entonces, si yo tengo en mi residencia 110 voltios, lo vendría a clasificar entre 25 y 1000, vendría a ser baja tensión. Entonces la pregunta aquí surge: ¿qué pasa cuando en mi instalación yo tengo varios niveles de tensión? Por ejemplo, en una planta de producción puedo llegar a tener valores de tensión de 127 voltios, 220, 440 y hasta 600 voltios dentro de la misma planta. Todas estas tensiones trabajando en esa misma instalación. Entonces, allí, ¿dónde la clasifico? La norma dice que se debe clasificar de acuerdo al máximo nivel que se maneje internamente. En este caso que estamos mencionando, entonces tendríamos 127 voltios para alimentar algunos equipos, 220 para otros, 440 para motores y bueno, máquinas, y digamos que tenemos también 600 voltios, en algunos países se maneja así. Entonces la clasificación que vendríamos a dar acá es la de la máxima tensión, en este caso 600 voltios. Diríamos que la instalación la podríamos clasificar como de 600 voltios porque es la máxima tensión que se maneja aquí. Algunas plantas manejan motores, por ejemplo. Bueno, aquí entonces la clasificaríamos 600 voltios como baja tensión, pero hay algunas plantas que manejan motores de 4160 voltios para molinos y cosas de estas. Entonces, además de manejar todas estas tensiones, manejan una de 4160. Deberíamos tomar la máxima, que es esta. Esta es la máxima tensión. Entonces ya entraría dentro de esta clasificación como media tensión. Diríamos que la planta entonces está clasificada aquí en este cuadro como media tensión. Bien, amigos, entonces nos vamos para el siguiente paso, que es un pequeño ejercicio sobre esto que hemos visto el día de hoy. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Aquí encontramos 10 puntos y la idea es que los clasifiquemos dentro de estos niveles de tensión que ya hemos estudiado. Aquí el primero, entonces, tenemos 75 voltios, lo vamos a clasificar dentro de esta tabla. 75 voltios estaría aquí, entonces pertenece a baja tensión. Continuamos. Segundo, 12 kilovoltios, o sea, eso equivale, vamos a hacer la equivalencia de una vez, a 12.000 voltios. ¿A dónde entraría esta clasificación? Entonces estaría aquí entre 1000 y 57.5. Entonces sería media tensión. La siguiente, 12 voltios. 12 voltios entonces vendría a ser inferior a 25 voltios, por lo tanto se considera muy baja tensión. 12 voltios, muy baja tensión. El siguiente, 4. El cuarto, 1800 voltios. Ahí lo podemos convertir a kilovoltios, o sea, 1,8. Si observamos aquí, lo que hemos hecho es correr el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda, 1, 2 y 3, 1,8 kilovoltios. Equivale aquí a 1800 voltios, o sea que estaría en media tensión. Media tensión, y así vamos clasificando todos estos puntos. 110 voltios, que es lo que tenemos en los hogares, o 220. Cabe aquí dentro de este rango como baja tensión, entonces aquí sería baja tensión y aquí baja tensión. 115.000 voltios o 115 kilovoltios entraría aquí como alta tensión, entonces alta tensión. 34.5 entraría aquí dentro de este rango como media tensión. Media tensión. 13,5 kilovoltios también entraría aquí como media tensión, y tenemos un valor de 240 kilovoltios, o sea 240.000 voltios. Eso entraría, se sale de este rango, entonces ya pasa a ser extra alta tensión. Extra alta tensión, y ya tenemos clasificado. Entonces la invitación es para que
averigües en tu país la norma, hagas esta clasificación y hagas este pequeño ejercicio para saber dónde entra cada uno de estos niveles de tensión. Espero que este video les sea de gran ayuda para ustedes, que hayamos puesto un poquito los pies sobre la tierra en cuanto a los diferentes valores de tensión y sepamos en qué rango estamos trabajando, en alta tensión, media tensión, baja tensión. Esto para aplicar todas las medidas de protección para trabajos eléctricos. Es muy diferente trabajar a una tensión de 25 o 110 voltios, por ejemplo, a trabajar a una alta tensión, como se clasifica acá. Espero que este video haya sido de su agrado. Los invito a que se suscriban al canal, compartan y le den like al video. Muchas gracias.